de la historia de la humanidad en relación a la realidad física y la realidad virtual. Una especie diferente, que vamos a llamar aquí humano o Homo sapiens, que trata de dos individuos, uno masculino y uno femenino. El masculino ayuda a la hembra a que produzca más seres de la especie. Esta especie desarrolló una forma para poder utilizar la naturaleza y convertirla en tecnología y en herramientas. Esto le dio la posibilidad de dominar espacios amplios para su criterio. Estos espacios amplios los podemos ver desde la realidad física. El humano pudo conquistar estos espacios con la ayuda de la tecnología, que no era más que la transformación de la naturaleza a artefactos que aquí estamos llamando tecnología o herramientas. Y la capacidad de comunicación que se tenía en una realidad alterna a la realidad física, a la realidad virtual. Esta realidad virtual la comprendemos como la posibilidad que existe de una comunicación entre individuos equidistantes y que se pueden distanciar mucho más, pero que hay una comunicación que da una forma de entender. La cualidad que tuvo o que tiene el humano de entrar a esta realidad que aquí vamos a llamar realidad virtual, le brindó la posibilidad de dominar los espacios que necesitaba para su criterio. Esta especie lo que hizo fue desarrollar técnicas para mejorar su estancia en la vida y o para trazarlas. Entre esas técnicas hubo un grupo de personas de esta especie que se dedicó a crear información para el futuro, porque parecía pertinente la creación de información para el reconocimiento de lo que se estaba haciendo en el momento. Esos son vestigios que nosotros podemos reconocer como fuente primaria para reconocer la realidad de los diferentes pasados. Además de esto, también podemos buscar todo el desarrollo que hubo por las interacciones humanas a nivel espacio-temporal, o sea, en un momento y en X espacio determinado. Porque la naturaleza de la cultura, que es lo que estudia la historia, se encuentra en todos los artefactos que están alrededor de las personas y las personas. Los edificios, los árboles, los animales, la tecnología que se desarrolló para poder dominar espacios. O tecnología que comenzó a variar su posibilidad de ser para otras mejoras en la vida humana. El humano siempre ha visto la tecnología como un aliado para la mejoría en su forma de vivir. El problema se ve más adelante, cuando se crea un grupo de personas con otros pensamientos. Pero la tecnología antes siempre fue reconocida como la gran herramienta para poder llegar a los espacios que no podíamos llegar porque la naturaleza nos los impuso así. La tecnología nosotros la entendemos como la técnica de expansión por excelencia. O sea, tiene un apellido, por excelencia. O sea, no hay otra técnica
Wow. El ejercicio físico. Bueno, la técnica por expansión, de expansión por naturaleza, es la tecnología, porque la tecnología lo que nos hace específicamente es expandir las posibilidades que nosotros tenemos como humanos, entendiendo el humano como un sujeto, una especie que tiene un límite totalmente claro. Diremos 2 ejemplos o 3 ejemplos de los límites del humano. El humano solo tiene 2 brazos, 2 piernas. Y sus sentidos son en relación a un límite. O sea, no puede pasar más eso. No podemos ver células a simple vista, o por lo menos las cosas pequeñas a simple vista. Entonces nosotros reconocemos la tecnología como la técnica de expansión por naturaleza. Porque nosotros nos adaptamos a la tecnología y hacemos una cosa más allá de la que podíamos hacer antes de tener la tecnología. Por eso es radicalmente importante el reconocimiento de la importancia de la tecnología para el desarrollo de las capacidades humanas. Volvamos. Estos vestigios crearon estudiosos de estos vestigios. Y hoy en día estudiamos la historia a través de un método que se fue desarrollando desde que se crearon los grupos de personas que dejaban huellas para el futuro. Una de esas disciplinas es la historia. Hay personas, que no está mal, porque es una forma de hacer historia, que se dedica a hacer historia de las letras, de lo que se encuentra en los libros. Hay otras formas de hacer historia. Por ejemplo, leyendo las culturas, comprendiendo claramente la cultura que se quiere comprender. Cada cultura te deja unos vestigios y te hace entender. Y si ya tienes varias culturas identificadas, puedes hacer un análisis, ya no de individuos humanos, sino de cultura. La cultura es un concepto complejo, porque la cultura es uno de los conceptos que relaciona las dos realidades, la realidad física y la realidad virtual. Ya que hoy la especie humana todavía tiene características que lo hace tentar a estar físicamente al lado de otros seres humanos. Esa es una posibilidad de ser del ser humano, que es la que ha venido siendo más desarrollada por los humanos. No está bien, no está mal. Solo así se comporta. Después que el humano comenzó a dominar espacio, comenzaron a dar sus declaraciones de lo que entendían en la realidad, hubo un grupo de personas que lo plasmó en documentos que podemos considerar como símbolos, letras. Y hubo un grupo en especial en el espacio occidental, que podemos llamar, que se destacó, ¿cierto? Que fueron los presocráticos. Los presocráticos se destacaron por la importancia que le dieron a la realidad virtual. Porque en la realidad virtual era que estaban decidiendo qué era la realidad física. Esta realidad virtual estaba físicamente en los libros, pero los libros son dominados por el humano y abstraen la información. Y esa información, cuando ya la tiene un individuo de la especie humana, la puede llevar a la realidad virtual. Y esta cualidad de poder tener una relación con el pasado daba un sinnúmero de información que podías tú incluir en la realidad virtual. Estos personajes, que llamaremos presocráticos, destacaron porque la misma cultura los ha venido destacando por sus interpretaciones de la realidad física en la realidad virtual. Ellos expresaban en la realidad virtual que la naturaleza física se comportaba de una forma,
y comenzaron a expresar. Unos dijeron que era del fuego, otros del agua, otros que dependía del número. Otros dijeron que eran de varias cosas. Otros dijeron que lo que es no puede no ser, porque lo que no es nunca será. Muchos dijeron cosas. Otros dijeron que la realidad se conformaba de diferentes átomos que uniéndose daban todo lo que existe. Esas eran expresiones que existían en la realidad virtual, en un universo totalmente diferente al universo físico del cual se hablaba. Esta relación de la realidad física y la realidad virtual es importante porque no entender cómo funciona la realidad física acarrea unas consecuencias para la especie humana que son muy importantes. El desconocimiento de que existe una realidad virtual a la cual deberíamos tener unos mínimos generales para poder comportarnos es fundamental para tener un desarrollo en la naturaleza como humano. Entonces los presocráticos, ellos prácticamente en su extensión crean una cultura, que es la cultura que se va desarrollando en Occidente. Una cultura que trabaja mucho esta realidad virtual, pero la llamaron de otra forma. Por ejemplo, Platón expresaba una realidad física y una realidad ideal, ¿no? O sea, la realidad virtual y la realidad física, pero la comprendía como que la realidad virtual era la realidad efectiva, porque en la realidad física a veces no entendemos las cosas. Entonces salir a la realidad virtual te da la posibilidad de comprender las cosas. Y de una forma u otra es cierto, ¿no? O sea, estar en la realidad virtual te da la posibilidad de estar en la realidad del conjunto. Porque quedarse en la realidad del individuo es problemático para el conocimiento de la realidad del colectivo, ¿cierto? Bueno, los occidentales desarrollaron unas teorías sobre la realidad virtual y le crearon una forma de ser. Entre esta forma de ser fue la creada por uno de los más grandes filósofos de toda la humanidad, exista o no exista, Jesucristo, Jesús de Nazaret. La filosofía de Jesús de Nazaret es importante porque es el que hace una realidad general en mayor proporción, o sea, mayor cantidad de personas. Hay una mayor cantidad de personas que creen en la realidad que planteó Jesús. ¿Cierto, no? O lo que planteó la Biblia, en un caso, ¿no? Pero Jesús, como ser que dejó algo, es el que domina en mayor proporción en Sudamérica la realidad virtual. Hay otros espacios que podemos considerar académicos o que existen un artefacto llamado universidad que desarrolla una técnica que se llama ciencia, que se encarga de comprender lo que consideramos que existe. Bueno, Jesús le va ganando a estas expresiones que tienen otros filósofos que posicionan una forma diferente de ver la realidad virtual. Esa es la importancia y la clave de algunos planteamientos futuros que se harán sobre Jesús. A mi consideración, este personaje de la historia es uno de los mejores. Creo que lo iguala a Mahoma, o ahí están, y otros, pero hoy y 2000 años que han pasado desde o casi 17 siglos, o 20, 21, lo que quieran, él, ahí, él ha podido, él pudo lograr que la humanidad impusiera su criterio sobre la realidad virtual. Esta realidad virtual él la considera como una realidad donde nosotros podemos estar después de la muerte y vamos a ser
felices si cumplimos unas condiciones, ¿no? Por lo menos algún grupo considera esto. Porque creo que, más allá de lo que considera algún grupo, el propio Jesús habla de otras cosas, ¿no? Él plantea que ya nosotros todos estamos salvos porque su papá, que es Dios, nos salvó. Pues, cierto, ¿no? O sea, nosotros estamos todos salvos porque la naturaleza nos salvó. O sea, nosotros vamos a ir a donde está la naturaleza, o sea, naturaleza somos y naturaleza vamos. No hay... O sea, no hay confusión, somos... es muy parecido. Y eso enamoró los cerebros de las personas. Hubo muchos otros pensadores en el occidente. En Oriente hay otra forma. Y antes hubo otra forma. Pero hablemos de esta forma de ver la realidad, que es donde nosotros estamos viviendo hoy en el 2020, época del coronavirus. Coronavirus impuso la realidad. Y hay unas condiciones que nos determinan espacio-temporalmente, ¿cierto? Por eso estamos decidiendo esta historia, ¿cierto? El desarrollo de expresiones que determinaban formas en la realidad virtual para la existencia de la realidad física nos llevó a tener diferentes formas comportamentales a nivel de especie. Eso es lo que llamamos cultura, ¿no? O sea, el comportamiento de la interpretación de la realidad virtual que tiene cada uno de los individuos humanos que tienen la posibilidad de entrar a la realidad virtual se comportaba de una forma determinada. Así se vino desarrollando la historia porque los vestigios que se dejaron para comprender el momento histórico y dar cuenta nos lo presentan así. Esta relación que hay entre la realidad física y realidad virtual en el desarrollo del pensamiento. Entonces, la cultura es fundamental para comprender todo esto de la realidad física y la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual primero se vino desarrollando en espacios temporales definidos, ¿no? O sea, en lo que nosotros en historia definimos el tiempo, o sea, el movimiento de la naturaleza hasta hoy, y lo hemos denominado tiempo, ¿no? Y eso tiene como unos parámetros, porque el movimiento de la naturaleza lo podemos determinar y contabilizar a través de algunos otros movimientos de la naturaleza que son estándar, como el movimiento de la velocidad de la luz. Los occidentales han creado distintas filosofías. Por ejemplo, Descartes, que es uno de los principales filósofos de la modernidad occidental, planteaba que antes reconocíamos la realidad de una forma, pero ya no la podemos reconocer de esa forma porque la realidad te presenta que no es así como se tenía pensado. Y cree que exponer una forma que él realizó, que podemos llamar método, le dio unos criterios diferentes de la realidad. ¿Cierto? Una realidad que él expresa que hay en el individuo humano una dualidad entre lo que consideramos o se consideró mente y el cuerpo. Podemos notar que hay un parecido entre las realidades de Platón, esa realidad donde tú salías y reconocías lo que existe porque todo lo que existe ya está dado. Y
la realidad de Descartes, que plantea que hay un cuerpo y una mente, y que esta mente tiene unas cualidades complejas de existir que podemos denominar que existen en la realidad virtual, ¿no? Como algo que no existe físicamente, ¿cierto? Esta filosofía ha venido siendo desarrollada hasta hoy, que expresan en filosofía la fisicalización de la mente, ¿no? Que buscan qué es la mente. Y plantean que hay partes de la mente que no se pueden fisicalizar y que hacen parte de las características especiales de la mente, como posibilidad de esto que llaman mente. Yo presento otra posibilidad, pero claramente no la busco desde Descartes, porque Descartes dice algo que no, o sea, no está ligado a la realidad. Porque la realidad es una expresión que se hizo a través de la historia, desde que el propio Descartes plantea esa dualidad mente-cuerpo. Y el descubrimiento de la técnica que se encarga de entender qué es lo que existe, que son las ciencias, nos plantea que la realidad no tiene una dualidad, sino que existen unos entes que expresan una forma de ser totalmente fisicalizable y fisicalizada, que dan todo lo que expresa el ser que expresa, ¿no? Que en este caso estamos estudiando el humano, cómo piensa, cómo desarrolla su realidad virtual. Entonces nosotros presentamos que la realidad física es la que da la realidad virtual. La realidad virtual es importante para el humano y las especies, como las tecnologías, en esta realidad virtual, ¿cierto? Porque el humano, en su posibilidad de ser, tiene esa posibilidad que es fundamental para su existencia. La relación ideal, o sea, que él tiene en su cabeza del comportamiento de los otros. Expresándose en una disciplina que podemos considerar como la física, la química y la neurociencia, también la biología. Pero para poder entender esto necesitamos entender unos conceptos que aterrizan un poco, que son fenómeno emergente y expresión de la naturaleza. El fenómeno emergente es el resultado de la unión de diferentes partículas que crea un nuevo ser. Toda la naturaleza son fenómenos emergentes que surgen de la primera generación de la materia, hoy descubierto por la ciencia. De pronto en el futuro sea diferente, pero lo que nos plantea la técnica que se encarga de comprender la naturaleza es esto. Este desarrollo de la realidad virtual también nos desarrolló en diferentes líneas disciplinares donde interactuaba el humano. Entre esas, las matemáticas.
que crearon también unas posibilidades de ser de la realidad virtual. Además de las matemáticas, se creó un lenguaje un poco más complejo que nos daba la posibilidad de comprender la naturaleza más organizada en la realidad virtual, que podemos considerar las letras. Tanto las letras como los números son capaces de definir la naturaleza en la realidad virtual. La realidad virtual existe o se fisicaliza en los encéfalos de cada una de las personas que creen en ese discurso. Discursos que han venido siendo cambiados por diferentes filosofías o apreciaciones subjetivas de algunos individuos que han dominado la escena. Heredados por sangre o ganados por batallas. Entonces, la realidad del 2020 nos presenta que el cerebro se comporta como se comportan las neuronas, que las neuronas tienen unas cualidades comportamentales que son definidas en su expresión. Cada neurona tiene una posibilidad de ser y un comportamiento diferente a las otras. Y más porque cada neurona se va desarrollando de una forma totalmente diferente a cada otra. Y su posibilidad de ser le da una intercomunicación con cada una de las neuronas que tiene intercomunicación. Este planteamiento nos da la posibilidad de que las neuronas, en su unión particular, crean un fenómeno emergente que se llama pensamiento. Y es expresado a través de los sentidos eferentes que tiene el humano. El humano ha tenido un imperio de los sentidos, entre esos el de la vista. Aunque estas disciplinas plantean que hay otro sentido. Entendiendo sentido como la relación que tenemos entre la realidad física del individuo y la realidad física de los otros, como especie diferente y especial, que son cada una de las especies o expresiones de la naturaleza. Aquí entra el segundo concepto. Cada fenómeno emergente es una expresión de la naturaleza totalmente diferente a otro. Cada expresión de la naturaleza surge de la primera generación de la materia y sus interacciones, los bosones. Llegamos a este punto porque el desarrollo de la técnica que se encarga de entender lo que existe ha llegado a este punto. De pronto, en el futuro, podemos comprender de dónde surgen o qué son o qué forman como un fenómeno emergente cada una de estas partículas elementales otras expresiones de la naturaleza. Pero la tecnología y la ciencia ha llegado hasta aquí hoy. La idea es desarrollar un poco más para poder comprender un poco más la naturaleza, que hoy no ha sido capaz y no va a ser capaz de comprender el humano, por ese límite que nos diferencia de los demás y hasta que nos hace especial y no nos permite comprender la realidad total, porque somos solo
una expresión de la naturaleza. Ahora bien, si notamos que a través de la historia y de los diferentes artefactos que se han venido desarrollando, vemos formas de comportamiento de la cultura. Culturas que algunos o algunas han venido siendo referentes de otras culturas por su comportamiento en su momento. Podemos notar que algunas culturas no han sido capaces de desarrollar una realidad virtual acorde a la realidad virtual que ha venido desarrollando la cúspide occidental, si seguimos hablando del occidente. Aunque ya en este punto podemos no hablar de occidente porque existe una globalización que nos ha interconectado con casi todas las partes del mundo y ya no es pertinente hablar de un occidente, sino de una globalización. En el siglo XX, en el desarrollo del conocimiento de la naturaleza, un científico plantea la solución de un problema de la física del siglo XIX, donde tratan de buscar cómo se comporta el cuerpo negro. Este científico dice que la realidad se comporta cuánticamente, es decir, que hay espacios cuantificados energéticamente donde pueden estar las partículas y hay otros espacios que están cuantificados energéticamente y pueden estar otras partículas, pero las partículas que están en X campo no pueden estar en otro campo porque sus niveles de energía no se los permiten. Entonces cada partícula puede existir en sus niveles posibles de energía. Existirá la posibilidad de que hayan partículas que estén en los límites y pasen de un cuanto a otro cuanto. Después, otro físico que hemos reconocido como uno de los más importantes del siglo XX, Albert Einstein, plantea esta teoría de los cuantos de energía en su teoría de la relatividad especial, que revoluciona la forma de ver la física y da un paso al conocimiento de una realidad física diferente a la que teníamos antes. Ya la humanidad había comprendido que si trabajaba en grupo era un poco mejor que si trabajaba individualmente. Y los físicos comenzaron a desarrollar, aun cuando fueran en disputa, planteamientos que definían la forma de esta realidad cuántica. La realidad cuántica es una realidad que al unirse crea la realidad del átomo, ¿cierto? Entendiendo que el átomo existe en un cuanto energético diferente al cuanto energético donde existen las partículas elementales. Y la realidad del átomo son expresiones de la naturaleza que a su vez son fenómenos emergentes de las partículas elementales. Las partículas elementales tienen unos comportamientos que han venido siendo descubiertos por estas disciplinas que se encargan de estudiar las partículas elementales. Entre esos adelantos hubo un científico, Rutherford, que comienza a plantear el comportamiento de la materia, porque hace unas investigaciones donde hace pasar
unas partículas a través de un ente físico y expresa que las partículas o la masa de la partícula, que es lo que podemos denominar la materia, es mucho más pequeña de lo que nosotros podemos ver. Y crea una teoría sobre los átomos. Es decir, postula un modelo atómico. El desarrollo de la teoría atómica trajo consigo el descubrimiento de un átomo que reconocemos como el átomo de silicio. El átomo de silicio es el fundamento natural de un invento, que a nuestra consideración es el mejor invento del siglo XX, el transistor. Ya que el transistor te daba la posibilidad de mandar señal codificadamente entre sí y no. Esta tecnología y su capacidad filosófica en su espectro de existencia nos presentaba una forma de crear una realidad aumentada en base a un código binario, antes desarrollado en otras disciplinas, no tan desarrollado. Estas disciplinas o este desarrollo tecnológico del transistor nos da la posibilidad de objetos de comunicación, de amplificación del espectro de la comunicación, tanto espacial, temporal, temporal-espacial. Espacial en el sentido de que una persona puede escuchar el sonido que se hizo en una distancia que antes no era capaz el humano de comprender. Temporal, porque tú lo puedes grabar en X momento y escucharlo en Y momento. Y espacio-temporal, porque tú lo puedes realizar en un espacio y tiempo definido y utilizarlo en otro espacio y tiempo definido en proyección futura en relación a la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, si comprendemos que la naturaleza son fenómenos emergentes que surgen de la primera generación de la materia y sus interacciones, que son los bosones, podemos hacer una forma de ver la realidad hasta la tecnología que se ha desarrollado hoy, ya que la ciencia y la tecnología van a par. Los descubrimientos de la ciencia que hoy se dan en relación a la posibilidad de ser de las tecnologías que hemos desarrollado. En el sentido de que nosotros somos unos seres limitados que no podemos comprender más allá de las posibilidades de nuestro ser. Nos adherimos a una expansión que llamamos tecnología y podemos comprender otras partes de la realidad física que nosotros no podemos asimilar por nuestra condición natural. Es decir, nuestra posibilidad de ser nos mantiene en un cuanto de energía que no nos da la posibilidad de comprender otros cuantos de energía, ya que nuestra naturaleza no tiene permitido esa forma, a menos que utilicemos la realidad virtual, que en la realidad virtual creamos conocimiento para poder investigar qué es lo que existe más allá de lo que nosotros podemos interpretar como una especie natural. Para concluir,
todo esto se ha desarrollado por y para el entendimiento de la realidad de una expresión de la naturaleza que hoy llamamos cartagenera, del 2020, aunque lo comencé a llevar desde el 2019. Esta posibilidad nos plantea una realidad a la que podemos acceder y que no es la misma realidad que no podíamos acceder porque la tecnología del momento era mucho más costosa que la tecnología que se ha venido desarrollando en esta realidad de hoy, donde la primera revolución industrial desarrolló una tecnología que era acorde a su tiempo y esta tecnología no era posible para personas que no tenían lo que en desarrollo crearon como dinero. Esto creó unas desigualdades importantes en las relaciones humanas. Las relaciones humanas se ven conflictivas y más en mi ciudad, donde yo nací. Porque no somos capaces de comprender la realidad virtual que está mayor capacitada para sostener la realidad física. Volviendo un poco a lo que estábamos diciendo del desarrollo de la tecnología, a través del transistor se desarrolló mayor tecnología en la realidad virtual para el mejoramiento de la vida humana a nivel de colectivo, ya que la posibilidad que nos daba la realidad virtual de intercomunicarnos entre más personas o entre más culturas nos creó unas posibilidades diferentes. La realidad virtual que nosotros hoy conocemos, que existe en este mundo de la computación, es la fisicalización de las realidades virtuales que se fueron desarrollando a través de las diferentes filosofías que comenzaron a decir los filósofos. Entonces, todo esto se manifiesta para poder desarrollarnos a niveles que se han venido desarrollando los pueblos que han venido utilizando las tecnologías más adecuadas. Hoy en día, la intelectualidad de Cartagena se niega a siquiera escuchar estas propuestas. Porque el individuo que las propone, que soy yo, no quiere vivir en realidad o en relación a la realidad que ellos plantean. Una realidad que no tiene un fundamento lógico. Y que a mí me parece que no debe ser seguida. Hay que seguir normas, porque si no hay unas consecuencias. Pero esas normas, a mi juicio, deberían ser cambiadas por lo que plantea la naturaleza. La naturaleza nos dice cómo debemos vivir. Y estamos hablando de la naturaleza también como las tecnologías. Pues las tecnologías son naturalezas creadas de la naturaleza. Esta es una filosofía que desarrollé para el mejoramiento de la calidad humana de las personas. Muchas gracias.